Bueno, mañanita brava, mañanita complicada como fue todo el día de ayer. Vamos a tratar de desmenuzar un poco el resultado electoral del domingo, que parece lejano después de todo lo que vivimos ayer y lo que estamos viviendo hoy a la mañana en información y trascendidos políticos y también movimientos en la calle. Sin embargo, me parece que es interesante analizar por qué el gobierno tiene este resultado, por qué el Frente de Izquierda y de los Trabajadores le va muy bien, por qué a los liberales también le va muy bien, y por qué Cambiemos, después de haber tenido una derrota electoral tan importante en el 2019, se transforma en la primera fuerza. Y en el medio de todo esto, también hay un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que antes de diciembre debería cerrarse, si no hay que empezar a pagar, taca, taca. Vamos a charlar esto con Cristian Castillo para que nos cuente, dirigente histórico nacional del PTS, del Partido de los Trabajadores Socialistas, integrante del FIT, Frente de Izquierda Unidad, y bueno, que siempre que lo convocamos, ahí está para analizar y charlar con nosotros. Hola Cristian, buen día, ¿cómo te va? Maximiliano Lequi te saluda. Hola Maximiliano, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, Cristian. Bueno, un poco te hice la introducción para preguntarte, ¿qué pensás de lo que pasó el domingo? ¿Cuáles son tus apreciaciones al respecto? Mira, yo creo que la campaña electoral y cierta pasividad que uno veía, digamos, había puesto en sordina lo que era un descontento muy grande, ¿no? Y el resultado electoral expresó esto, un gobierno que ha perdido casi 5 millones de votos respecto de los que había obtenido en el año 2019, bueno, muestra a las claras que todo lo que hizo en este año y 8 meses de gobierno desilusionó y embroncó, según los casos, a muchos de sus votantes, ¿no? Bueno, que están haciendo esta experiencia política con la coalición peronista en el gobierno y que las expectativas de revertir la caída salarial, de las jubilaciones, el deterioro de las condiciones de vida que se habían vivido en los 4 años de Macri, lejos de ser satisfechas, se vieron al revés, agravadas, ¿no? Porque el salario siguió cayendo, la nueva reforma jubilatoria no fue para darle más ingresos a los jubilados en lo inmediato, sino menos, y la vida se deterioró. Y ahí donde el gobierno había recibido un voto masivo en los sectores populares, en la clase trabajadora, bueno, es donde en gran medida ese desencanto se ve canalizado en parte hacia la izquierda y, digamos, a la vez, que me parece que es algo que hay que decir de la elección, eso no significa que la oposición de derecha, Juntos por el Cambio, resuelve todas sus contradicciones, ¿no? Porque a pesar que sale obviamente mejorada de la elección y que intenta recomponerse poniendo y sacando a Macri según la ocasión, tiene también una disputa interna no resuelta por esta elección entre qué orientación va a tener, si correrse hacia el centro, por decirlo de algún modo, o radicalizar las políticas de ajuste en una derecha más dura, ¿no? Creo que esa tensión en Juntos por el Cambio no está resuelta y no significa que sea sencilla de superar. Es decir, que aunque hoy está en el centro la crisis del gobierno y de la coalición de gobierno, y estamos viviendo una crisis gubernamental en estas horas que todavía no se sabe cómo se va a resolver, pero que tienen, digo, como la base que el gobierno, al no cumplir las expectativas de su base, y si sigue por este camino, bueno, lo único que va a hacer es seguir perdiendo apoyo. Yo creo que eso es resultado de una incompatibilidad de origen que nosotros ya habíamos señalado en la campaña electoral del 2019, que hay una contradicción entre pretender cumplir con el acuerdo con el FMI o ir a un acuerdo con el FMI reconociendo la deuda ilegal y legítima de Macri y satisfacer los reclamos populares. Y creo que eso es lo que explotó, porque este primer semestre tuvimos un ajuste de una gran magnitud llevado adelante por el gobierno, al punto que Domingo Felipe Cavallo felicitó a Guzmán, y bueno, y su contraparte fue el resultado de la población enojada, protestando, Ahora, diciendo, estos no cumplieron con lo que me prometieron. esa población enojada y protestando, claramente
hizo que hubiera 3 opciones, si querés, electorales, que hizo que el gobierno perdiera fuerza y cantidad de votos. Por un lado, ustedes, que tuvieron un crecimiento muy importante en todo el país. Por el otro lado, los ultraliberales, que también hicieron su debut eleccionario, porque en las últimas elecciones no habían sacado gran cantidad de votos, y le sacaron votos al gobierno y también le sacaron votos a Juntos por el Cambio. Y por el otro lado, también Cambiemos canalizó un poco ese descontento. ¿Por qué, digamos, esto? ¿Por qué los extremos o no extremos? ¿Y qué quiso decir la gente? Bueno, yo te agregaría uno que es no ir a votar o votar en blanco, Exacto, ¿no? también. Que También. es un elemento que en algunas provincias fue más alto, También. en otras menos, pero que es un dato. La participación electoral fue muchos puntos menos que las PASO anteriores, ¿no? Ni hablar de elecciones generales. La elección con más baja participación desde el 83. Entonces ese fue también una opción. Ahí uno no puede saber a ciencia cierta quienes no fueron a votar, ¿no? Las especulaciones es que cada 3, 2 fueron votantes del Frente de Todos y uno de Juntos por el Cambio, pero yo realmente no tengo elementos para decir si esto, que dicen muchos analistas, efectivamente es así. Lo veremos de cara a la elección general, o no lo sabremos nunca, ¿no? Uh-huh. También. Sí. Pero de lo que vos decís, a ver, yo creo que los fenómenos no son equivalentes. El fenómeno de Milei en particular, porque Esper no se transformó en un fenómeno, ya se había presentado en la general, y pese al enorme tiempo televisivo que ha tenido José Luis Esper, ya había perdido con Nicolás del Caño, y Nicolás se tuvo un debate en Twitter con Esper, previo a las elecciones, de que en La Matanza no lo iban a votar, y Esper le dijo, ya vamos a ver en la campaña, y el Frente Izquierda lo duplicó a Esper en la campaña en La Matanza, ¿no? Uh-huh. En el resultado electoral ahora de las PASO. Y lo cierto es que uno y otro, aunque Milei se transformó en un fenómeno y Esper no, han venido con un fogoneo monumental desde hace por lo menos 4 o 5 años en ciertos medios de comunicación, que bueno, que le han dado una presencia televisiva impresionante, pero no solo a ellos dos, sino a todos los economistas ultraliberales, ¿no? Hay una cuenta que hizo Mariana Carvajal solo del año 2018, de a qué economista se llama hablar sobre economía, y es impresionante porque Milei encabeza la lista, pero todos los que vienen abajo de Milei son todos del mismo grupo, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay un direccionamiento para tratar de ver cómo capear la crisis. Ahora, yo creo, independientemente de esto, Milei agarra distintos fenómenos. Agarra, por un lado, la radicalización de un sector de Juntos por el Cambio, ¿no? Esa crisis de liderazgo que tiene Mauricio Macri, y de un sector, el núcleo duro de Milei, que logra movilizar una parte de esa base, que lo que quiere es, que lo que expresa, digamos, es una mezcla de ultraliberalismo en lo económico y valores muy reaccionarios, conservadores, en lo social, podríamos decir, ¿no? Uh-huh. Que es un fenómeno más de las llamadas alt-right o derechas alternativas internacionales, que tienen distintas expresiones. Bueno, algunas llegaron al gobierno, como Trump en Estados Unidos o Bolsonaro en Brasil, pero que en el caso argentino a mí me da la impresión que juega más un papel parecido a Vox en el Estado español. Se entiende. Digamos que es como una derecha de la derecha que presiona para poner la agenda política hacia la derecha, ¿no? Sí. Y ese es un poco el papel que yo veo que está jugando Milei ahora, aliado a la base del partido militar, por otro lado en esta elección, esa es una novedad, con lazos con esa derecha internacional, con el hijo de Bolsonaro, con Bannon, con fundaciones de la ultraderecha que lo han bancado y que lo proyectan, pero extendió su voto hacia un descontento con la casta política, ¿no? Que fue parte del centro de su discurso, que no necesariamente comparten el conjunto de ideas misóginas, xenófobas, enemigos de los derechos de las mujeres. Bueno, Milei llegó a decir que considera a una mujer que aborta como una asesina agravada por el vínculo, uh-huh. Y una complacencia, de eso sí, una complacencia del periodismo, o de parte del periodismo, muy llamativa, ¿no? Porque Milei puede decir sin que nadie le repregunte que hay que privatizar las calles, que el cambio climático es un invento comunista, y cosas por el estilo, y no pasa nada, o que el Papa es el maligno, ¿no? Y entonces no pasa nada. En cambio, nosotros vamos a un medio, decimos que
que hay que nacionalizar los recursos estratégicos de la economía y nos dicen delirante, no se puede, etcétera, pero a ver, Claro. hay un contraste muy importante en el nivel de tratamiento que bueno, que le da cierta legitimidad y lo hace canalizador también, o sea, hay un voto, creo yo, más consciente de derecha retrógrado a Milei, y hay también una parte de voto bronca que logra canalizar, porque efectivamente hay un descontento de la población con los partidos Se políticos entiende. tradicionales, ¿no? Y los privilegios que tienen esos, los dirigentes de los partidos políticos tradicionales, digo, foto de Olivo más cumpleaños de Carrió, para sintetizar. Ujú. La última te la hace mi compañero Augusto Niesgay, que está vía Skype. Augusto, le puedes preguntar a Cristian Castillo. ¿Qué tal, Cristian? Buen día, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Te quiero consultar en base a todo el análisis que venías haciendo, ¿no? Al descontento de la gente y algo que se nota y que evidentemente puede llegar a crecer por las medidas que se están tomando y demás. ¿Qué crees que es lo que va a pasar en las próximas elecciones y de aquí a fin de año? ¿Cómo ves el panorama para lo que se viene en cuanto a primero las elecciones y en cuanto después al resto del año? Mira, yo creo que primero hay un elemento que vamos a ver cómo se resuelve, o si se resuelve, que es la crisis gubernamental, ¿no? No es un elemento secundario, pero yo creo que es muy difícil que no quede un gobierno más débil por los roces internos, por las disputas, y es muy difícil que logre una gran remontada hacia noviembre. Puede contenerlo un poco, puede frenarlo, pero no se ve el grado de unidad como para hacer una remontada épica, digamos, ¿no? Ni tampoco la capacidad económica para hacerlo, porque, bueno, está de cara al ajuste con el FMI. El presupuesto que presentan ayer tiene como supuesto que se va a un acuerdo con el fondo. Y el acuerdo con el fondo, si bien te puede dejar 1 o 2 años que bajás los pagos, implica una hipoteca, porque si uno suma, a ver, pensando a grosso modo, ¿no? Tenés 10 años, te dividen los 44.000 millones por 10 años, ponele 4.000 y pico de millones por año, más lo que hay que pagarle a acreedores externos, que es otro tanto, incluso un poquito más algunos años, bueno, todo lo que te entra por exportaciones se te va por el otro lado, o sea, te deja 0 peso para hacer frente a demandas de salud, de educación, de vivienda, de infraestructura. Entonces es una situación de hipoteca real la que va a tener el país, ¿no? Cristian. Y bueno, y eso nosotros lo adelantamos y planteamos un camino distinto, que una parte de la población lo vio positivo y por eso nos votó. O sea, nosotros no hemos hecho una campaña ni de bomba de humo, ni de bizarreadas para poder destacar, sino que nos hemos basado en un trabajo militante constante, coherente, en señalar un par de temas de debate político, como la reducción de la jornada laboral a 6 horas, sin afectar el salario, llevando el mínimo al nivel de la canasta familiar, que permitiría repartir el trabajo entre ocupados y desocupados y atacar los 3 grandes flagelos de la clase trabajadora hoy, que son la falta de trabajo, la precarización o las jornadas extenuantes en otro caso. Entonces, junto con esto, la denuncia del acuerdo que se viene con el FMI y las consecuencias que va a tener para los sectores populares, y también la agenda socioambiental, que el resto de la fuerza no pone sobre la mesa, ¿no? Nosotros sacamos un 9% en Chubut que no está separado de la protesta contra la megaminería, o el 24% casi en Jujuy, donde nuestro compañero Alejandro Vilca, bueno, va a pelear por entrar al Congreso. Si la elección hubiera sido el domingo hubiésemos conseguido la banca, pero que es un dato sin ninguna duda de relevancia y el punto más alto de una votación muy importante en muchas provincias del país, incluyendo Cava y la provincia de Buenos Aires, donde hemos terminado siendo en provincia de Buenos Aires tercera fuerza. Cristian, como siempre, gracias por estos minutos con Radio Sónica. Te mando un abrazo grande. No, muchas gracias a ustedes. Un abrazo. Un abrazo. Cristian Castillo, dirigente nacional del PTS, del Frente de Izquierda y de los Trabajadores Unidad, charlando en la mañana del arranque en Radio Sónica.